Hola amigos, buenas tardes. Sesión de transición con algunas pérdidas pequeñas, lógicas. Hablábamos en el análisis sobre índices que publicamos todos los días en Agora de las velas desplegadas a muy corto plazo. Lo normal es corregir y además nadie puede llevarse engaño. Un movimiento vertical de ruptura como el que hemos visto en las últimas 2 semanas merece en algún momento algún tipo de descanso. Sea aquí, sea más arriba, podría haber sido antes. Es difícil saber cuándo, sabemos que en algún momento sucederá. Lo que debemos tener claro es que probablemente eso será una oportunidad para comprar a mejores precios que los vistos en el mejor momento del rally, por supuesto, porque como digo, no tiene por qué ser aquí. Me quedo hoy con un valor más pequeño de lo habitual. Salgo del IBEX 35, me fijo en la antigua Celtia. PharmaMar ha habido una jornada impresionante en volumen y en precio. Sin embargo, desde un punto de vista técnico no se puede decir nada nuevo del título. Como veis en el gráfico adjunto, el valor ha desplegado una vela blanca muy potente con un hueco, pero no ha atacado ninguna resistencia importante porque estas están relativamente lejos o estaban. De hecho, más allá de esa zona de resistencia decreciente, lo que parece un patrón triangular que se despliega sobre la que podría ser una línea de tendencia principal a medio y largo plazo muy interesante, digo que más allá de ese triángulo tenemos que romper las zonas de alto previo. Eso coincide con el entorno 3.17, todavía lejano. Mientras no superemos el 3.17, no tendríamos una estructura clara de reversión al alza en la tendencia bajista previa. Evidentemente está muy comprometida, pero no la tendríamos. Lo bueno de esta formación es que se desplegaría sobre esa línea de tendencia principal. Lo malo de esta formación es que obligaría a poner un stop en los mínimos de todo el movimiento triangular, y eso está realmente muy abajo. Por eso, en principio, no va a ser para nosotros. Mañana más.